senador Saavedra está reemplazando al senador Insulza. ¿Se propone que él presida la sesión? Sí, aprobado. Perfecto. Senador, nombre de Dios de la patria. Bueno, muchas gracias. Habiendo quórum en la sala, se abre la sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República. Además, así que le agradezco la gentileza al senador Osandón. Bueno, la cuenta, secretario. En cuenta, en primer lugar, con fecha 1 de marzo de este año, se ha hecho presente la urgencia de carácter de suma para el proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal en materia de procedencia de la prisión preventiva y la suspensión de la ejecución de la sentencia respecto de mujeres embarazadas o que tengan hijos o hijas menores de 3 años. Con la misma fecha se hizo presente la urgencia en el carácter de simple al proyecto de ley que se encuentra en tabla el día de hoy, que es el proyecto que crea el Ministerio de Seguridad Pública, que se encuentra en segundo trámite reglamentario, primer trámite constitucional. Y finalmente, el oficio 41-2023 de la Dirección de Estudio de la Excelentísima Corte Suprema, en la cual envía su parecer respecto al proyecto de ley que moderniza los delitos que sancionan la delincuencia organizada y establece técnicas especiales para su investigación, que recordarán los integrantes de la comisión, fue el acuerdo que se tomó al final del despacho de este proyecto de ley de requerir la opinión de la Corte Suprema respecto de este proyecto de ley por materias que entendió la comisión que eran de su competencia, de tal manera de cumplir con el trámite constitucional, la exigencia constitucional que requerir la opinión. Y ya se recibió eso, el proyecto ya no está en la comisión, está en la Comisión de Hacienda, que tiene que ver algunos antecedentes respecto a esto. Y roca gastos. Exactamente, porque el proyecto tiene algunas normas, 2 artículos fundamentalmente, que significa alteración de la administración financiera del Estado en lo que se refiere a nuevos gastos. Eso, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿No? Perfecto. Entonces, continuamos con la sesión para la tabla de... Sí, hago la relación, presidente. Recordará a la comisión que la última sesión que tuvo esta instancia fue la que se desarrolló el día 25 de enero pasado, en el cual fundamentalmente se avanzó en 2 temas. Se despachó los artículos transitorios del proyecto de ley y hubo una larga relación respecto al artículo primero transitorio, que regulaba una serie de materias para la puesta en marcha de esta nueva institucionalidad, y luego también se despachó el artículo segundo permanente de este proyecto de ley que se refiere al sistema de seguridad pública. Ahí recordarán ustedes que la discusión era con la integración o no integración del Poder Judicial. Al final se llegó a una redacción a partir de la propuesta que formuló el Ejecutivo, en el cual se salvó esa situación y no se incorpora directamente al Poder Judicial dentro de este sistema de seguridad pública. La Secretaría ha recibido el día de hoy una propuesta del Ejecutivo en relación a otras normas pendientes que tiene este proyecto de ley, y fundamentalmente lo que ha recibido son una para el artículo 13, que se refiere al Consejo Regional de Seguridad Pública, otro al artículo 22, que era una norma que no estaba aprobada por la Comisión, que se refiere a la desconcentración territorial en cada región del Comité de Seguridad Pública, y luego, en lo que queda pendiente de la Comisión, están algunas normas permanentes de este proyecto de ley que también quedaron en ser revisadas por los equipos asesores que han trabajado permanentemente en esta comisión. El senador Saavedra, los equipos asesores son equipos de representación del Ejecutivo, más asesores de los integrantes de la comisión. Eso, señor presidente. Muchas gracias. Presidente, le pido la palabra. Se la concedo, senador. Gracias. Mire, para mantener el ambiente de buena onda que siempre hemos tenido y de trabajo colaborativo con el Ejecutivo, yo creo que esta propuesta y estos 2 artículos son no diría el corazón, pero son tremendamente importantes para el desarrollo. Si esto queda mal hecho, la ley entera va a funcionar mal. Nosotros conocimos esto ayer a las 8 de la noche, no tenemos un estudio profundo, hemos visto varios errores que son bastante simples, como por ejemplo, cuando hablan del Ministerio de Hacienda, en varias partes no existe Seremi de Hacienda, por ejemplo. Yo creo, y por su intermedio...
Créame, yo soy de la región del Biobío y allá existe y lo puede Sí. corroborar el... Pero en todas las existe el regiones secretario. ¿En todas? Está en la Constitución, pareciera ser. Y en, Y si es ley de la República, entonces deberá existir. ya, en todas pero las- mira, pero el tema, presidente, es el siguiente. Esto es demasiado importante y yo creo que aquí deberíamos hacer un par de reuniones técnicas, prelegislativas, y también en esta comisión escuchar a la PDI y a Carabineros. No es para entorpecer el tema, nosotros queremos que esta ley salga rápido No, y bien. lo entiendo. Te lo digo en buena. Por eso, porque si no tendríamos que votar en contra, cosa que yo no quiero. Yo lo que quiero es que salga, y que salga bien. Hemos tenido hartas conversaciones sobre el tema de que la aplicación práctica de la ley, ¿no es cierto?, en el tema de la autoridad, del terreno, no nos caigamos en ese cuento. Y yo en eso creo que nos falta un poquito diálogo, más masticar, y también yo sé que a lo mejor el Ejecutivo lo ha hecho, pero nosotros queremos escuchar a investigaciones, a Carabineros, darle más... Es demasiado importante este tema. Acuérdense cuando hablábamos, no sé, por ejemplo, todos los temas delicados de inteligencia, etcétera, etcétera, sin desmerecer a nadie, pero no era que llegara una cosa así nomás y pudiera estar en manos de cualquier seremi, por dar un ejemplo. También vamos a tener la presión de los gobernadores regionales, porque ellos quieren meterse en esto. No sé, yo pediría que nos explicaran esto ahora. Eso es lo que me por permite- supuesto, que hubieran explicación pero que no la votáramos. Ya. Eso es lo que yo pido para no Yo lo para no entiendo. caernos en A eso. las palabras del Yo senador. O sea, lo entiendo y me queda claro. Eso, no la quiero propuesta. Mire, votarla. no, sí, Eso. está bien, está bien. Imposible que Tenemos lo al subsecretario aquí que puede explicar. imposible que lo votemos además y yo no lo voy a poner en votación porque lo más probable es que termine perdiendo 2-1. ¿Se da cuenta? Entonces eso es evidente. Pero si es Y- que esta es una ley, y para que que requiere- interprete, esta es una ley para Chile, no es para el es gobierno que ni para por nosotros. lo mismo, o sea, llegaron visitas, así que- ahora podríamos empezar a votar. Y yo tengo 2 votos, quiero decirte. Mira, escuchando el sentir republicano del senador Osandón, que contribuye a la generación de una ley que es necesaria para el país, y este es el compromiso que tenemos que asumir todos de sacar adelante la conformación de este nuevo ministerio que ordene estructuralmente en adelante la aplicación de políticas públicas a lo largo y ancho del territorio en materia de seguridad, orden en el país. Yo entendiendo esto y recogiendo lo que usted está planteando, en primer término le ofrecería la palabra al subsecretario que está acá para que le informe a la comisión respecto de la propuesta que se está haciendo que está primero en el artículo 13, que tiene que ver con la constitución de un consejo, segundo la estructura ya también regional al artículo 22 y al artículo 5 que es una norma adecuatoria. Entonces le ofrezco la palabra a usted, estimado subsecretario, para que nos explique, nos comente respecto a este punto y después vendrán las palabras de los senadores. Muchas gracias, señor presidente, y por intermedio suyo a los miembros de esta comisión. Sin duda, este fue una discusión que acordamos en conjunto que la dejaríamos para el final del debate, porque nos parecía pertinente avanzar en la discusión de este ministerio producto de un acuerdo bicameral que existió previamente, y la idea era decantar ya en la figura regional. Entonces, particularmente esta propuesta recoge el trabajo legislativo que ha existido en esta comisión, muchas de las discusiones y debates que han ocurrido acá, para decantar en esta propuesta de la expresión regional del Ministerio, que desde nuestro punto de vista recoge el espíritu de las propuestas que han sido planteadas en este debate que ha ocurrido en esta comisión.
Nosotros lo que estamos proponiendo, y voy a partir, presidente, por el artículo 22 antes que el 13, porque el 22 es la modificación que permitiría incluir esta nueva figura regional. Entonces son modificaciones menores, pero la propuesta de fondo es el artículo 22. Y en este caso lo que nosotros proponemos es la creación de una autoridad regional de seguridad pública, que tenga, que su centro sea va a ser la figura por medio de la cual se desconcentrará territorialmente el Ministerio de Seguridad, la institucionalidad más importante en seguridad pública, que repito, es producto de una propuesta que se acarrea hace ya muchos años, sustentada por un acuerdo bicameral y que es parte, por supuesto, del compromiso del presidente de la República que se lleve adelante y se concrete. Este sería, y como lo pueden ver en el detalle del artículo 22, el representante natural e inmediato del Ministerio de Seguridad Pública en las regiones. No olvidemos que hasta el día de hoy la representación del Ministerio de Interior y Seguridad Pública recae sobre los delegados o delegadas presidenciales, y anteriormente esta era una labor que ejercían los intendentes e intendentas a lo largo de nuestro país. Este cargo, esta figura, esta autoridad ejercerá el mando de las fuerzas de orden y seguridad pública en la región, tal como son las nuevas funciones y competencias específicas que recaerán sobre el Ministerio de Seguridad. Y también, por supuesto, y esto es algo que es importante destacar, constituye una excepción en la regla general del artículo 26 en que en donde se aborda la desconcentración hoy en día por medio de los Ceremis. Quisimos, y producto del debate de esta comisión y las propuestas de los señores y señoras senadoras, es que quedara claro que esta figura va a tener y va a quedar, valga la redundancia, claridad respecto al rol y al rango que tiene que tener para asumir las tareas de seguridad como prevención del delito en la región. Por eso esta figura estaría nombrada por el presidente o presidenta de la República, en base a una terna que será presentada por el ministro o ministra de Seguridad Pública. Pero además, esta autoridad regional de seguridad pública, y también haciendo eco a las propuestas de que tuviese un rango pertinente para llevar adelante particularmente su relación con las policías y otras instituciones que son parte del circuito de la seguridad, tendría la equivalencia a una jefatura de división. Y eso nos permite, tanto, por supuesto, tiene un rango funcionario particular, pero además los requisitos para ejercer este cargo, al ser una jefatura de división, son un poco superiores además. Entonces, permitiría que la figura de esta autoridad regional de seguridad pública tenga un rango distintivo respecto a los secretarios regionales ministeriales que están presentes en las regiones del país representando las diferentes carteras. En resumen, y para dar respuesta particularmente a lo que solicita el senador respecto a sus funciones, las funciones concentran las facultades en la región en materia de seguridad pública, con claridad respecto a las tareas de orden público, como también de prevención del delito, sin olvidar que hoy las tareas de prevención del delito recaen particularmente sobre la figura del coordinador o coordinadora regional de seguridad pública, que depende de la Subsecretaría de Prevención del Delito. En otras palabras, esta autoridad absorbería las funciones de desconcentración regional que hoy recaen sobre esta figura preventiva que tiene el nombre de coordinador o coordinadora regional de seguridad pública, y que, dicho sea de paso, es un cargo que ha adquirido un protagonismo especial en prevención del delito una vez que se concluye con la figura de los intendentes e intendentas y se pasa a la figura de las delegaciones presidenciales regionales. Sin embargo, y a pesar de la existencia de este cargo de prevención del delito hoy, las materias de seguridad sobre las policías y orden público recaen sobre las delegaciones presidenciales. Dicho eso, tendrán claramente y a nivel regional el mando sobre las policías, tal y como es el ministro o ministra de Seguridad donde recae esta tarea, al ser representantes de este ministerio en las regiones. La función número 1 es garantizar la protección de las personas a través del resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública, el orden público, pudiendo requerir para estos efectos a las policías.
Segundo lugar, adoptar las medidas tendientes a la prevención del delito, tal como yo lo mencionaba, que son tareas que hoy recaen en la Coordinación Regional de Seguridad Pública. Presidirán el Consejo Regional y por eso, en consecuencia, es necesario también modificar el artículo 13. No olvidemos que la presidencia del Consejo Regional de Seguridad Pública hoy recae en las delegaciones presidenciales y con anterioridad recayó en las intendentas o intendentes. Ejecutará la Política Nacional de Seguridad Pública y la Política Nacional de Víctimas en la región. También recaen algo muy importante, que es la coordinación de la ejecución de las políticas, planes y programas del Ministerio y sus subsecretarías pertinentes. No olvidemos que lo que acordamos es que este Ministerio tendrá una subsecretaría de Fuerzas de Orden, ¿no es cierto?, que es la Subsecretaría de Seguridad Pública, y se mantendrá la Subsecretaría de Prevención del Delito. También, por supuesto, la colaboración y asesoría técnica a autoridades regionales y comunales en materia de seguridad pública y prevención del delito, entendiendo que esto no es privativo, sino que también hay otras representaciones o expresiones de gobierno locales que también tienen y pueden prestar esta colaboración y asesoría técnica. Requerirá el auxilio de la fuerza pública y un elemento que también nos parece muy importante y que es recogido gracias a la discusión de esta Comisión de Seguridad del Senado, es la claridad respecto a la autorización de eventos masivos y las medidas necesarias en seguridad que involucren una gran concentración de personas en espacios delimitados relacionados con la organización de espectáculos o actividades. Estamos hablando desde los grandes conciertos, el fútbol profesional, todo lo que además incurre la participación por medio de la fiscalización de carabineros de la seguridad privada. En el fondo, que tengan una directiva de funcionamiento y que se requiera también la presencia de la seguridad pública. También dejamos que en este contexto la autorización de reuniones en plazas, calles y demás lugares de uso público que no tienen que ver con el contexto de la masividad y la seguridad se mantendrá en la figura del delegado presidencial regional por su carácter político, y se trata de un permiso que es totalmente distinto. Estas son las labores que en el fondo yo creo que esto refleja con claridad esa división entre las materias del Ministerio del Interior y las materias del Ministerio de Seguridad Pública. Eso sería, en términos generales, lo que estamos presentando y, por supuesto, disponible para aclarar todas las dudas y materias que sean pertinentes. Y, como le digo, el artículo 13 es principalmente una modificación y adecuación a toda vez que se tome la decisión respecto a esta figura regional, que desde nuestro punto de vista se trataría de una autoridad regional. Sí, voy a ofrecer la palabra a los senadores respecto de opiniones respecto de lo que ha planteado el subsecretario en cuanto y tanto lo que es el contenido del artículo 22 de este ministerio, el senador Osandón. Gracias, presidente. A ver, a mí lo que me preocupa, presidente, es lo siguiente. Esto es el corazón de la ley. O sea, ¿quién la va a aplicar en terreno? Entonces, primero me trae una duda, digamos, si los generales o los que estén ahí van a pescar a un jefe de división. Perdonen el vocabulario, pero hablemos las cosas como son. Segundo... Perdón, pero no se llama jefe de división, ¿no? Pero es un pero es asimilable, perdón. Era... Perdón. Era lo mismo con Selemi. Senador, era... Ya. Sí. Pues esto... Sí, le pido porque, mira... ¿Qué? Sí. Y después, a lo que estamos ya. Solo ahí corregirle con la disculpa del caso, porque es imposible a usted hacerlo, lo que dijo el subsecretario, que era asimilable al grado de, en términos administrativos, lo que yo entendí, de jefe de división. Exactamente, y por eso mismo encuentro que es poco. Pero el rango... Y por eso usted me dio la palabra para dar mi opinión, si no... Claro, o sea, a ver... Perdón, y está ahí en el párrafo segundo, dice, estas autoridades regionales serán funcionarios de exclusiva confianza y tendrán un grado equivalente al de un jefe o jefa de división. Ahí está. Presidente, pero mire, lo que pasa es que, ¿para qué vamos a comentar cada uno de las opiniones? No, pero por eso yo quiero darle establecido lo que corresponde. Está bien, yo no estoy diciendo que sea un jefe de división, pero aquí está poniendo equivalente a un jefe de división. Es más o menos lo mismo con otras palabras.
O sea, yo lo que creo es lo siguiente. A mí, primero, quiero dilucidar. Por eso que, en el fondo, tenemos que estudiar este tema en profundidad, porque, mire, aquí hay varias cosas que hay que definirlas bien. ¿Qué pasa con los delegados? Yo sé que lo tienen, pero tenemos que darle más contenido a esto. Con los delegados provinciales. Esta es una función, pero muy potente del delegado presidencial. El presidente de la República dijo que los iba a eliminar, pero no los ha eliminado. Entonces estamos creando una figura. Ahí hay un tema que hay que definir, pues, porque si van a eliminar el delegado presidencial, como es parte del programa del presidente de la República, ¿cuál va a ser el rol del gobernador, que es elegido democráticamente, del gobernador, porque el delegado lo van a eliminar? ¿Y qué va a decir este señor o señora de qué rol va a tener en esto? ¿Ya? Entonces, a mí me preocupa eso. O sea, yo creo que esto tiene que ser del más alto rango posible, porque es el representante del ministro, para que corte el queque, para que mande, para que dirija y esto lo haga bien. Eso es lo que yo quiero dar. Entonces, en primera instancia me parece, digamos, a mí me gustaría que fuera de un rango mayor y que además pudiéramos, y eso por eso tenemos que conversarlo, yo diría ver la fórmula de cómo acotar los currículums, porque está bien que el presidente de la República es representación de él, pero lo importante es que de alguna manera exista un marco para que esa persona que esté ahí, sea mujer o hombre, le pegue al tema, porque en el fondo podemos caer que un presidente X, que espero que este no sea, o sea otro, decide, no sé, porque es un amigo de él y es de mucha confianza, así que el encargado de seguridad pública es un profesor. Yo tengo mucho respeto a los profesores, pero no sé si esté preparado porque estudió otra cosa. Entonces, a lo mejor, claro, el profesor puede haber trabajado, no sé si me explico, esto es demasiado importante. O sea, si este personaje no tiene el peso político, administrativo, técnico, la fuerza para aplicar esto y que sean realmente los brazos de este ministro o ministra, que tiene que ser fuerte, porque de lo que he dicho yo del primer día, el ministro de Seguridad Pública tiene que tener fuerza, tiene que ser el brazo armado del presidente para estas cosas. Y por eso cuando hablamos que tiene que ser capaz de coordinar y ordenar los distintos departamentos, ministerios, es que no es que este señor le pida por favor a aduana que haga cualquier cosa y que el jefe de aduana decide si no lo hace o lo hace, es que tiene el poder o no. Entonces, yo a esto creo que hay que darle, presidente, más consistencia. Porque si no sabemos exactamente qué va a pasar con el delegado presidencial, porque si no tendría que ser el delegado presidencial, pero yo también entiendo otra cosa, que es definir, y que también lo hemos conversado, que esta autoridad, que tiene un rol político, porque lo tiene, hablemos las cosas como son, tiene un tema técnico muy potente, y usted sabe cómo funciona la cosa, y tiene que estar validado con las personas que él va a mandar, porque si no vamos a jugar a la escondida. La información que le van a pasar va a ser siempre un cuarto, no sé si me explico, un cuarto por aquí por allá, y el autor no funciona. Entonces, ver cómo darle esa importancia y esas herramientas para que esta persona, pero aclaremos el panorama general, ¿existe o no existe delegado presidencial? Etcétera, etcétera. Porque si no va a empezar la presión política del gobernador, presidente. El gobernador decide, oye, yo tengo los votos, soy elegido democráticamente y estoy de adorno aquí. Y sobre todo que este tema va increciendo. O sea, hoy día es el tema top de este país. Gracias, presidente. Muy amable por sus conceptos. Senador Flores. Gracias, presidente. Pido y doy excusas. Pido disculpas y doy excusas porque estábamos votando en la Comisión de Salud y estábamos discutiendo con la ministra y su equipo el problema de la ISAPRE. Recién veo este documento, ¿cómo está su secretario? A mí me parece muy bien que haya una fórmula en que el problema de la seguridad y el orden público en las regiones se tome de una manera distinta de tal como se enfrenta hoy día. Sin embargo, al leer este documento, por razones personales nomás, pero he tenido la posibilidad de ser gobernador y ser intendente también. Y a mí me genera un poco de complicación este texto si no está contrapuesto sobre cuál va a ser el estado en que queda el gobierno regional,
en que buena parte de las atribuciones que tienen las delegaciones presidenciales hoy día, que están radicadas como consecuencia de lo que antiguamente eran las gobernaciones provinciales, en términos de una función delegada, pero también una cuestión que es más bien de orden inherente a su propio cargo, que era justamente la coordinación del orden público. Por lo tanto, bueno, desde el 4 al 7 claramente son funciones que están radicadas hoy día en la delegación presidencial como seguidora de la gobernación provincial. Y el 8 establece finalmente, deberá ejercer en materia de su competencia la función establecida en el artículo 64 de la Ley 19 sobre Gobierno y Administración Regional. Y aquí surge una pregunta. ¿Conversaron con los gobernadores regionales? Porque ya suficientemente quejas tenemos sobre lo escuálido del espectro de atribuciones que tienen los gobernadores regionales como la figura máxima democráticamente electa de una región, como para que hoy día se le quiten nuevas, digamos. Y lo último, y es un comentario, la verdad es que yo no sé por qué se innova en la denominación de cargos cuando ya existe una estructura administrativa y sabemos que el gobierno se desconcentra principalmente en la figura hoy día del delegado presidencial y en los secretarios regionales ministeriales. Y hemos venido discutiendo con distintos gobiernos en que, por ejemplo, algunas instituciones que son tremendamente relevantes para el quehacer del gobierno de turno frente a la ciudadanía, como es Senadi, como es Senama, alcance el rango a lo menos de dirección regional, que es la institucionalidad que está inmediatamente supeditada a la instrucción política de un Ceremi. Entonces aquí aparece una nueva figura que no es un Ceremi, que no es un director regional, que está homologado a un jefe de división, que es justamente una parte del escalafón que es inferior al Ceremi y al director regional. Las divisiones, las unidades están referidas a las regiones. Que yo sepa, las direcciones regionales tienen divisiones, las oficinas provinciales tienen unidades. Eso es más o menos la estructura de la división política administrativa del Estado. O sea, entonces, bueno, a ver, lo podremos discutir, pero yo la verdad es que no me enredaría en eso, le pondría un título que esté acorde a lo que hoy día la estructura regional establece. La pregunta, ¿y por qué no se le pone Ceremi? Porque requiere una estructura propia. Yo me imagino que el representante del ministerio más importante, que es el Ministerio del Interior, tendrá el rango necesario, te fijas, para esto. Ahora será el representante del Ministerio de Seguridad. Hay tremenda expectativa, y más allá de la expectativa, hay una tremenda responsabilidad en lo que se va a asumir. Entonces empoderémoslo completito y al tiro, y no lo coloquemos en un peldaño distinto, en donde va a ser difícil colocarlo en la jerarquía. Para decir algo muy simple y muy pedestre, ¿dónde lo van a colocar en el orden de precedencia protocolar en los actos públicos? Ya sabemos los líos que se arman de que cuando está el gobernador regional y el delegado presidencial y viene el presidente de la Corte de Apelaciones y luego viene el obispo y luego viene... Y ahí se arman los enredos y nadie ata ni desata. ¿Dónde van a colocar una persona que está homologada a un jefe de división? En ninguna parte. Entonces, no innovemos en algo que es tan simple, pero que al final termina siendo algo práctico, algo cotidiano. Y lo que acabo de citar es un ejemplo bastante tonto, pero en definitiva da cuenta de que cuando uno desajusta la estructura, la verdad es que descoloca. Yo estoy contento en que se coloque una figura allí. Es un ministerio nuevo y necesita un representante empoderado y con todo. Pero ¿dónde lo van a encajar? ¿Cuál es y con esto termino, para no latear, pero ¿cuál es el efecto directo que reviste las atribuciones que le van a quedar a la figura del delegado presidencial? Van a quedar re pocas, porque ni siquiera alisamiento al pabellón nacional, porque ya eso ya no se usa. Entonces, ¿qué es lo que le queda al delegado cuando todo lo que es orden público va a estar radicado aquí? Gracias, presidente. Gracias. Senador Jaime Quintana. Sí, gracias, presidente. Hay una discusión que, por supuesto, el subsidiario también conoce, y es que tiende a señalarse que el poder que tiene, para hablar en términos bien claros, digamos, el poder que tiene el Ministerio del Interior radica en gran medida en sus labores de policía, por así decirlo. Radica en la información que tiene en materia de seguridad, cuánta información se le provee por distintos organismos, por las policías, en fin. De eso se ha escrito bastante, incluso creo que le digo el propio subsecretario. Y por lo tanto,
es evidente que cuando a algún órgano se le quita parte de esa información, de esa base en materia de seguridad, pierde poder. O sea, no es un misterio que esta discusión se ha demorado más de la cuenta, porque también el gobierno, razonablemente, necesitaba tener claro cómo queda el Ministerio del Interior una vez que se le quitan los temas de seguridad, porque van al Ministerio de Seguridad Pública, en lo cual estamos absolutamente de acuerdo. Y también coincido con el senador Sandón que este tema es bien relevante dentro de la discusión. Ahora, lamentablemente se ve afectado por una discusión que este Congreso viene dando ya hace varios años, que es respecto al proceso de descentralización. Y ahí yo me detendría un poco, porque creo que tenemos una realidad tan compleja en materia de seguridad, una institucionalidad tan precaria, que naturalmente este proyecto busca fortalecer, que yo creo que no hay margen para equivocarnos. Y yo personalmente, creo que el senador Flores también lo ha dicho, veo que este proceso de descentralización no ha quedado bien. O sea, cualquiera que se siente en una tribuna, en un acto público regional, o sea, creo que a la gente que tiene cargos públicos nos cuesta ponernos en el lugar del ciudadano. Para el ciudadano esto es un despelote. Lo que hay hoy día es un despelote en materia de descentralización. ¿Ah? O sea, la descentralización concebida como un señor que entrega cheque, le hace gobernador regional, eso no es ninguna atribución. O sea, desconcentrar para eso, por favor, eso a la larga nos va a pasar la cuenta. Pero hoy día estamos generando una tremenda confusión en materia de los principales cargos de la administración del Estado. Yo veía, cuando comenzaron los incendios, me voy a alejar un poco, pero ni tanto, porque estas materias siempre han estado en manos de los delegados. Cuando partieron los incendios, había una autoridad, el gobernador regional de la zona salió diciendo: aquí no, es la burocracia del Estado, también es Estado, digo el gobernador regional de la Araucanía, y por lo tanto aquí tienen que ser los privados, debe ser Levantemos Chile, deben ser los privados los que van a hacer lo que le corresponde hacer al Ministerio de Vivienda. O sea, lo que yo te quiero decir, secretario, por su intermedio, presidente, es que yo hace mucho tiempo entendí que en materia de emergencias, la base de cualquier manejo de catástrofe o emergencia es el mando único. Y por lo tanto, si cada uno empieza a ponerse ingenioso, ¿qué es lo que vamos a tener aquí? O sea, Flores tiene toda razón. Aquí vamos a tener tres poderes. En los hechos, claro, va a ser esta autoridad, claro, el nombre un poquito ya tradicional, ¿no? Autoridad sanitaria, puede ser autoridad marítima, pero el nombre ya, no sé si va con los tiempos, con lo que se busca hoy día. Pero como sea, es una autoridad que se va a tratar de situar por sobre los seremis. Yo creo, sinceramente lo digo, creo que este afán de despojar paulatinamente de las atribuciones al delegado está quedando mal. Yo sé que en el gobierno fundamentalmente está esa tesis, digamos, de que hay que avanzar en este proceso de transición como viene, y como viene mal. Esto no es responsabilidad del actual gobierno, viene mal, porque viene sin ningún modelo. O sea, yo hubiera preferido mil veces un sistema federal que es mucho más claro, donde están los roles bien definidos. Pero esta cosa es que hay dos señores, la ceremonia, por favor, y ahora un tercer señor, porque obviamente el que tenga el cargo de autoridad en materia de seguridad va a tener un peso específico por sobre cualquier otra autoridad. Entonces, yo digo, pongamos un ratito en el lado de los ciudadanos, un ratito en serio en el lado de las regiones, veamos la evidencia. Esto yo creo que es riesgoso. Yo no me encuentro en condiciones de resolverlo en estos términos hoy día tampoco. Ok. Yo quiero... Sí, pero voy a hablar yo primero, senador. Sí. Tengo derecho a opinar. No. Mira, no, lo que ocurre es que hemos estado la regionalización del país, a mi entender, la hemos estado parchando. No hay una estrategia que nos diga, mire, así va a ser este país descentralizado, desconcentrado en sus funciones, en términos de todos los recursos, también de los recursos económicos, de los recursos, de las potestades que se requieren para hacer bien y ejecutar bien las políticas públicas en las regiones. Yo me quiero poner al lado de, efectivamente, 12 o 13 millones de chilenos que vivimos en regiones. ¿Qué eso es? Entonces, aquí se está creando un nuevo ministerio, que eso parte de la estructura central del Estado, y después se tiene que descentralizar. Y yo no sé por qué tanto rubor en llamarle como corresponde. Para mí es un CEREMI. No podría, ¿por qué inventar algo? Creo que es más preciso que eso sea un CEREMI. Él tiene atribuciones, tiene funciones específicas que cumplir, y eso es lo que habrá que, por lo tanto, entregarle, dotarlo de eso para saber a qué va ese señor. Obviamente con las
habilidades, con las competencias que se requieren para llevar adelante esa tarea. O sea, no cualquiera puede ser Seremi para ejecutar esta función. Y puede ser de alguna profesión porque puede tener alguna especialidad. Yo quiero entender en las palabras del senador Sandón que el profesor, parafraseándolo a usted, podría ser también, si tiene las habilidades, si tiene los atributos, si tiene los conocimientos, ¿por qué no? Sí, de eso se trata. O sea, yo entiendo que en la propuesta que está hecha acá por la subsecretaría, cuando se menciona que es concurso público, se está entonces pidiendo el tonelaje, el peso, la consistencia necesaria de la persona que puede dirigir o que puede ser seremi o como se llame, ¿ya? Pero creo que esto tiene que ser a la luz de este proceso de centralización parchado que hemos tenido en el tiempo y que hoy día nos tiene complicado porque en la región hay dos cabezas, claramente. Y continuos roces, más bien se obstruye la gestión pública en las regiones más que contribuir a sacarlas adelante. Sí, hay una competencia malsana por esta situación que no hemos resuelto. Entonces, yo pudiera leer entre líneas que en definitiva no se va a terminar con el delegado, porque se le incorpora aquí al Consejo, si ustedes leen, está ahí incorporado. Entonces, son decisiones que tienen que debatirse y que no podemos estar generando incertidumbre, sobre todo en las regiones respecto de un tema tan sensible como es la seguridad. La seguridad es para Santiago, pero también es para regiones. Y los puntos de crisis están en todas partes. Entonces se requiere de mucha certeza y de que haya un gran consenso político entre nosotros para que lo que definamos y lo que se acuerde efectivamente, primero, sea posible ejecutar y segundo, que la ejecute tenga el rango suficiente y las atribuciones como para llevarla adelante. Por lo tanto, yo lo que quiero plantear es que esto es el comienzo del debate de de la conformación de esta estructura de carácter regional. Entonces allí usted tiene razón, senador Sandón, o sea, va a haber que incorporar a otros actores que son parte de este proceso para que entreguen opinión. Y yo incorporaría también acá a todos los que están al mando de este proceso de centralización. Está bien las policías, los carabineros militares, en fin, todo, pero también la descentralización político-administrativa tiene aquí una opinión que plasmarse para que no nos equivoquemos en lo que vamos a hacer y lo que vamos a construir en adelante para un tema tan sensible y de tanta urgencia como es desarrollar políticas públicas en las regiones para la seguridad pública y ciudadana. Senador Santón. Yo quiero primero hacer una aclaración. Termine con calma, que usted no puede, yo sé que no puede marcar chicle, no me venga con cuestiones, no marca chicle, camina. ¿Listo? ¿Le paso el chicle? Da lo mismo si cualquiera pueden llamarlo, no se preocupe, presidente. Primero quiero hacer una aclaración, el ejemplo, para que no se vaya a malinterpretar el ejemplo del profesor, porque además yo soy técnico agrícola, yo no soy profesor universitario, así que no. Lo que estaba diciendo es que en el fondo, como en este proceso no veo, por ejemplo, un concurso público, porque una cosa es que, por ejemplo, en muchos de los cargos tan importantes como este, que creo que esto es mucho más importante de lo que nosotros creemos, y eso comparto lo que han dicho mis colegas antes, decía que en el fondo ese concurso pone ciertas condiciones, es designado el presidente, todo lo que ustedes quieran, pero tenemos que darle un marco, no sé, de experiencia, etcétera, etcétera, para tomar decisiones. Y yo creo que este tema es tan delicado que yo propongo una mesa técnica, porque usted dijo algo muy importante. Está bien en la estructura de esta ley, pero ¿qué pasa con el proceso de descentralización? O sea, esto se va a pegar un porrazo tremendo, porque además una de las decisiones políticas que tiene que tener el gobierno, yo creo que es un error inmenso cómo se hizo nuestra ley, porque el gobernador es un pagador de cheques y van a seguir reclamando por eso. Y segundo, que creo que el decir en un programa, que yo supongo que tratarán de cumplirlo, eliminar
al delegado presidencial e inventar otra figura, porque no puede ser que un gobierno no tenga herramientas ni tenga representantes con autoridad en las regiones. Para el deseo, si en el fondo es así, ¿ya? Y el intendente era el representante del presidente de la República, porque somos un sistema presidencialista y no somos no somos federal. Entonces, el tema no funciona, estamos haciendo un engendro. Entonces, esta ley puede ser un fracaso si esa persona, lo repito, no tiene, ¿no es cierto?, el poder, la fuerza y el apoyo para poder realmente tomarla. Y claro, eso se puede perfectamente mezclar con el tema de desregionalización. ¿Qué opinan los alcaldes? ¿Qué opinan los gobernadores? ¿Qué opina la policía en el tema táctico? La policía. Porque en el fondo yo creo que este tema es mucho más delicado y está en pañales al que realmente es más. Yo creo que, y le planteo al subsecretario por su intermedio, va a tener que tener algún artículo o alguna fórmula para adecuar esto en el futuro cuando realmente se termine el proceso de regionalización, porque eso puede en algún minuto cambiar, porque ahí va a haber una discusión y van a venir los senadores y a lo mejor aparece otra figura distinta o maquillada de cualquiera de estas cosas. Entonces yo creo que hoy día, y en eso voy a hacer un juicio político, este es un tema que ustedes cuando ven en los medios de comunicación hay mucho interés, cosa que hace 2 años o 3 años no estaba. No sé si ustedes se fijan, pero casi todos los alcaldes en sus cuñas demuelen, hacen cosas, pero todo con seguridad. ¿No es cierto? Es con seguridad. Porque el tema de moda, instala grande, etcétera. ¿Estamos? Pero no podemos hacer una legislación sobre esa base. Porque esperemos que esto se arregle en el futuro y que no sea el gran tema de Chile de que estemos sobrepasados por la delincuencia. Entonces, ahí los intereses van a bajar. Porque si hoy día hablamos, y yo supongo que le han pedido 100.000 audiencias al subsecretario, todos quieren participar. Todos. Los concejales, los alcaldes, los gobernadores, todos quieren participar. Pero hace 3 años nadie hablaba de esto. Nadie pidió ninguna audiencia para participar ni ser parte. Ahora todos quieren ser parte. Y yo lo que planteo es que, mire, presidente, aquí hay un tema operativo. Un tema, se probó con estos consejos de seguridad, ¿no es cierto?, de seguridad vecinales. Pero, por ejemplo, en toda esa estructura que se hizo, nunca se bajó a terreno, sabiendo de que es súper fácil amenazar a los dirigentes, pues. Los narcos los tienen a todos amenazados o comprados o con miedo, que saben que si alguien hace una denuncia y llegan a soplar. O sea, a mí me tocó muchas veces que en el fondo la misma policía se equivocaba y daba a entender quién había hecho la denuncia y estaba la cuadra completa escondida. Porque hoy día estos compadres amenazan y matan por nada. Entonces, ese consejo pierde mucha efectividad cuando hoy día existe una, entre comillas, política de desarrollo de los narcos y de los delincuentes que tienen absolutamente acorralados las poblaciones, las familias completas. Entonces, claro, si le damos ese poder a ellos y no queremos reconocer que nadie va a hablar ni nadie va a decir la firme porque no van a arriesgar su vida y porque sus hijos hoy día no quieren ser soldados para defender la bandera, sino que quieren ser soldados para defender al capo del barrio, que hoy día se pasean por todos lados abiertamente. Esas cosas seamos prácticas para que solucionemos el problema, porque si no, entonces hay una coyuntura mediática, política, que tenemos que ser capaces de tasar, porque al final, ¿quién va a tiene que resolver este problema? El presidente de la República con su ministro de Seguridad Pública, y él tiene que hacer operar que las policías hagan su pega. Y no va a haber tanta parafernalia como hoy día todos quieren participar. ¿Por qué? Porque es el tema que en todas las encuestas tienen desesperado a la gente. Pero esperemos que en un par de años más no sea así. Entonces, yo insisto que esto necesita una mesa técnica y necesita esa mezcla también del traspaso al futuro de lo que quiera hacer el gobierno y qué factibilidad política tenga, que no le va a ser fácil, de consolidar la descentralización, porque aquí creamos un engendro, hablemos las cosas como son, un engendro. Hay un par de gobernadores muy mediáticos,
muy mediático, y andan todo el día en la prensa haciendo figuras y tienen toda la razón porque lo que les interesa y lo que le pide la gente cuando salen a terreno es la seguridad y no tienen nada que ver con la seguridad. Y no estoy hablando el de Temuco, ¿va? Entonces, seamos claros, es demasiado importante esta parte. No, es muy importante. No, sí, pero ese compadre, no solo eso, tiene un tema que es mayor todavía, que no mayor, y lo tenemos que ver a las 3 de la tarde. ¿Ya? Hasta el que le toca Talcahuano tiene que hablar. Gracias, presidente. No solamente pedirle que pudiéramos acordar... ¿No la fiscalía, sí, vos? No, está bien. Que pudiéramos acordar el que esto lo pudieran revisar nuestros asesores técnicos en la metodología que habitualmente hemos sostenido en esta y en otras comisiones y que ha generado buena política pública. Nos parece a nosotros que la importancia de estos artículos no se condice con el hecho que se nos haya informado de ellos el día de ayer a eso de las 5 de la tarde. Gracias, presidente. Presidente, por su intermedio, consulto al subsecretario. Esta figura que se pretende crear, ¿de quién depende? Porque así las cosas, asumiendo buena parte de las funciones que son hoy día de alguna manera privativa de la delegación presidencial, y que eran casi todas las funciones, excepto extranjería, excepto algunos beneficios sociales que se manejaban a través de las gobernaciones, era prácticamente la pega del gobernador o gobernadora, del antiguo gobernador o gobernadora, no del actual. Del gobernador dependiendo del intendente. Y en este contexto entonces la pregunta es de quién depende, porque pues, se crea la figura de esta autoridad regional de seguridad pública, pero que tiene un órgano que es el Consejo Regional que involucra debajo de la figura de este representante a el gobernador y al delegado presidencial. De tal manera entonces que si no tiene el rango de Seremi, ¿cómo encaja en la estructura regional? Yo creo que hay que darle una vuelta allí, porque en definitiva lo único que le va quedando a la delegación presidencial hoy día, como tarea específica, es la coordinación de las instituciones sectoriales de gobierno, o sea, la coordinación de los seremis. Si le quitan la atribución de seguridad, que es lo que es privativo de la delegación, se queda solamente coordinando. Y por otro lado tenemos un gobernador regional que solamente administra los fondos regionales y los trabajos que están definidos, incluso con algunas colisiones dentro de las divisiones, ¿no? Divisiones que nunca pudieron ser perfeccionadas, aparte de las 3 clásicas, nunca pudieron ser perfeccionadas en su relación con la institucionalidad pública, en el fomento productivo y en todo lo demás, porque nunca se traspasaron las instituciones. Entonces ahí tenemos un enredo y que en definitiva descoloca esta figura, ¿no? La descoloca. Yo creo que hay que darle una vuelta, y aquí en esta comisión las críticas son siempre con ganas de que esto salga, pero pulidito, porque al final de cuentas esta es una respuesta de las más importantes esperadas por la ciudadanía. ¿Va a llegar a alguien que de verdad tenga poder o va a quedar subsumido en este limbo en 2 institucionalidades que no resuelven? Porque una que no tiene la atribución clara, como es la figura del gobernador regional en esta materia, y la otra que es una delegación presidencial que depende exclusivamente de lo que le manden decir. No tiene atribuciones propias prácticamente, excepto de llamar y preguntarle a una policía. Las policías, cualquiera de las 2, no se sienten subordinadas a ninguna directriz regional hoy día por parte de las delegaciones. Se relacionan mucho más directo con instancias nacionales o a través de su mando. Punto. Podrán tener una actitud protocolar si uno quiere, pero no hay esa figura que permita decir, no, esta persona efectivamente, tal como está esbozado aquí, es la que representa al ministro o ministra de Seguridad Pública y las policías se coordinan con ellos, independientemente de las líneas nacionales. Entonces hay que darle una vuelta a Subse por su intermedio, presidente, creo yo. Bueno, subsecretario. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero que todo, a nosotros nos parece que la importancia y la profundidad que esta discusión merece para un tema tan importante para la ciudadanía, y dado el espíritu del trabajo que se ha llevado adelante en esta comisión,
en ningún momento nos parece que son críticas. Así que no, el senador, en ese sentido estamos en la misma sintonía. Al contrario, creo que la respuesta que le tenemos, que debemos dar al país por medio de que prontamente Chile cuente con la institucionalidad necesaria en seguridad pública, es producto, particularmente en los últimos meses, de la profundidad de la discusión que hemos tenido todos acá. Entonces, al contrario, creo que esto es una discusión que amerita ese tipo de profundidad y, por supuesto, para nosotros como gobierno no solamente recogemos, sino que, de cierta manera, también celebramos la discusión que hemos tenido en esta comisión en general, ¿verdad? Y esperamos darle prontas noticias a la ciudadanía para que cuente con esta institución. Creo que en el marco de esto mismo, y recogiendo lo que hemos discutido acá, primero me gustaría responder algunas cosas y aclarar algunas cosas por medio suyo, presidente, y después también definir cómo avanzamos. O sea, yo creo que aquí, repito, la idea es que tengamos prontamente un acuerdo en cuanto a este tema en particular para que lo podamos traer a votación en la comisión, entendiendo que lo podríamos perfectamente tramitar o en la próxima, o si es que se requiere darle más tiempo y que sean 2 semanas para que podamos llegar a este acuerdo. Lo primero, y para dar respuesta particularmente a las dudas del senador Osandón, justamente porque fue en esta comisión donde se planteó la necesidad de que el rango de este representante regional, para ponerlo en una palabra genérica que hoy se define como autoridad, y equipararlo a la discusión con otras autoridades regionales, que van desde las autoridades de su dependencia, hablando desde la perspectiva del gobierno, como las policías, pero también otras instituciones, parte del circuito y sistema de seguridad como los fiscales regionales, es que teníamos que tener una figura que fuese superior al cargo de secretario regional ministerial. Y en este caso, claro, justamente, y esto podríamos también hacer el esfuerzo para aclarar, nos referimos a equipararlo a una jefatura de división nacional, que hoy en el ordenamiento está el ministro, subsecretario o subsecretaria y la jefatura de división. O sea, tiene un rango que es, y que además que son las figuras que subrogan a los subsecretarios. Al menos las subsecretarías asociadas a las temáticas de seguridad, ya sea de la Subsecretaría de Interior como la Subsecretaría de Prevención del Delito, además reciben un trato de autoridad por parte de las policías, ya que en muchos casos llevan directas materias con ellos. Entonces, esto era el rango que nos parecía a nosotros pertinente y que da ese paso, tal como se discutió en esta comisión. Y no es solamente el rango, es también hay una equiparación salarial, pero también de requerimientos para poder llegar a ese cargo, lo que nos permite tener una manija mayor respecto al nivel profesional que requeriría esta persona, las competencias y los años de experiencia que son y serían mayores, significativamente mayores a los de un seremi regional, y que están también sujetos a lineamientos profesionales que separan esta figura de mayor claridad y en la lógica también de ponerlo automáticamente bajo la figura de un subsecretario o subsecretaria. Dicho eso, también quisimos ser explícitos en que esta figura fuese nombrada por el presidente de la República, también para generar esa diferencia que nos permita otorgarle una autoridad tal que además permita lo lógico, que es la relación con las policías particularmente. Para dar respuesta también a lo que menciona el senador Flores, después voy a retomar la otra pregunta, senador Osandón, respecto a los gobiernos regionales. Quiero destacar que existe una discusión bastante avanzada con la Asociación de Gobernadores de Chile y con los gobernadores y gobernadoras de todo el país respecto a cuáles van a ser sus competencias en prevención del delito. Los gobiernos regionales hoy no tienen competencias en seguridad pública ni orden público y tampoco esperan tenerla. Y a mí eso me parece una muy buena noticia porque esto es compartido transversalmente, porque la evidencia, particularmente en América Latina, nos dice que los modelos desconcentrados de seguridad pública y orden público no han dado buenos resultados.
y donde sí podemos potenciar el rol de los gobiernos regionales es en materia de prevención del delito, tal y como lo hemos hecho con los municipios a lo largo de todo el país. Entonces yo creo que esta es una discusión muy importante, porque en el fondo también nos va a ayudar a entender el reordenamiento país que vamos a tener con esta nueva figura de los gobiernos regionales que han solicitado públicamente cumplir un rol en prevención del delito. Y ellos incluso han solicitado, y así serán parte de este Consejo Regional de Seguridad Pública que estará presidido en este caso por la autoridad regional o como determinemos, ¿no es cierto?, que se va a llamar. Entonces, esta propuesta que nosotros traemos a la Comisión es producto también de esa discusión. Y eso mismo responde de cierta manera también, senador, lo del rango protocolar. O sea, estarían bajo la figura de un subsecretario, en el fondo, y sobre la figura de un seremi. Y para dar respuesta también a la segunda mención que hace el senador Osandón respecto a la institucionalidad, creemos que justamente esta fórmula es la que ayudaría a generar esa claridad, sin prejuicio de que avancemos en esta discusión técnica que nos permita decantar una autoridad regional que refleje el trabajo no solamente de esta comisión y de la comisión bicameral, sino que también de otras instituciones. Quiero relevarles además que estas discusiones sí las hemos tenido con instituciones como Carabineros, donde por lo que significa la jerarquía institucional, o sea, los cargos jerárquicos, necesita también una equiparación en el nivel de autoridad para poder relacionarse. Entonces eso es muy importante y es algo que menciona el senador y desde nuestro punto de vista esto da respuesta clara y concreta a aquello. Tenemos la certeza absoluta que esta propuesta da respuesta a la fuerza y fortaleza que tiene que tener la institucionalidad de seguridad pública a nivel nacional como regional. Recogemos desde el día 1 de la discusión de esta comisión la importancia de que esto sea un ministerio fuerte, con autoridades fuertes y que tengan capacidad de relacionarse en el territorio con fuerza y determinación. Entonces, dicho eso, creo que de cierta manera era necesario dar respuesta a esto, pero por supuesto nosotros como gobierno nos parece pertinente que avancemos en esta discusión técnica para que abordemos y lleguemos a una propuesta conjunta que, dicho sea de paso, siempre ha sido la tónica del trabajo que hemos tenido en esta comisión. Entonces, la verdad es que no es nada distinto. Lo que sí aprovecho de solicitarle a los señores senadores que determinemos que las contrapartes técnicas que participen de estas reuniones, no solamente las decisiones que se tomen ahí sean consecuentes con lo que discutimos acá, sino que también nos aseguremos que los equipos nos traspasen toda la información. Y creo que ese es un esfuerzo conjunto que tenemos que hacer por honor a la urgencia que nos presenta la ciudadanía para que lleguemos a un consenso pronto. Entonces, desde nuestro punto de vista y por medio suyo, presidente, nos parece una muy buena idea y una muy buena noticia que avancemos en esta discusión particular sobre la autoridad regional, sin prejuicio de que existan otras conversaciones paralelas respecto a procesos de descentralización y el rol de otras autoridades regionales que nosotros no podemos abarcar en esta discusión, pero como gobierno siempre intentaremos dar respuesta y comunicar otras conversaciones que están avanzando para que las llevemos a la mesa técnica, acordemos esta figura regional y podamos ya dar una muy buena noticia a la ciudadanía que concluimos la discusión en esta Comisión de Seguridad y podamos llevar esta discusión a la sala. Así que desde nuestro punto de vista, disponible y determinemos quiénes serían esas contrapartes técnicas para que lo llevemos adelante. Muchas gracias, presidente. Pedía la palabra el senador Quintana, el senador Flores. Yo solo agregar dos cosas. Esta discusión linda con el proceso de administración interior del Estado y por tanto debería estar también en una opinión de la Comisión de Gobierno Interior, o sea, porque ha sido permanente y recurrente en las opiniones, más allá del rol de seguridad, que aquí ha aflorado como discusión. Y yo ahí pongo el dedo en la llaga en dos cosas. ¿Qué va a pasar con las provincias? Porque las regiones tienen provincias y créanme que hay distancias y hay particularidades. Nombro la región del Biobío, la provincia de Arauco tiene una particularidad respecto de la seguridad que es distinta a la de Concepción y parte de la del Biobío también. Entonces, el territorio tiene que verse en su dimensión y en la estructuración de este ministerio con también expresión de las provincias. Lo menciono porque creo que es un punto que no se puede soslayar. Y el segundo,
que no olvidemos que los municipios no son gobiernos locales, y allí hay un problema. Son administraciones, es el rango que tiene. Espero yo que en la nueva Constitución efectivamente demos un paso sustantivo, porque ese es el avance de la descentralización. Hasta que no tengamos eso no va a haber descentralización real en el país. Entonces, si van a tener un rol los municipios y administrativamente y normativamente no van a tener facultades como para, en términos equiparados con quienes tienen rangos superiores en la administración del Estado, su participación va a ser bastante débil en esos consejos que se están planteando. Lo menciono como un tema que creo que hay que debatir y hay que concordar, pero que ya está por sobre o lateral al tema de seguridad, sino que más bien en el proceso de administración interior del Estado y todo lo que tiene que ver entonces con el fortalecimiento del proceso de regionalización. Senador Quintana tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo pido excusa porque me tengo que retirar a continuación porque debo integrar otra comisión, pero quisiera decir ante lo siguiente. Yo entiendo que probablemente no estaban las condiciones para resolver esto hoy, porque de verdad estoy convencido que esto requiere una vuelta más, sí. Pero no sé si esto es de una mesa técnica y no sé si esto significa que tenemos que entrar a discutir el fondo de el tema de la descentralización. Yo más bien lo circunscribía a este ámbito regional. ¿Por qué? Sí, claro. Claro, exactamente, los equipos nuestros. ¿Por qué? Y creo que el presidente lo ha dicho con mucha claridad. Porque aquí hay una discusión constitucional pendiente en nuestro país. Y probablemente, creo que algún ministro, a propósito de la emergencia en el sur, lo conversamos el otro día, creo que hay que ser muy cauteloso en no ponernos muy innovadores en esta etapa, porque no sabemos cómo se va a resolver finalmente por parte del órgano constitucional el tema de la descentralización. Ahí va a haber directrices sin lugar a duda. Y por lo mismo yo creo que tenemos que resolver urgentemente este tema de la autoridad o el encargado, como se llame, regional. Y para mí esto, yo no hablaría de una mesa, o sea, aquí hubo sectores que se bajaron de una mesa de seguridad, volver a hacer una mesa, no sé si realmente eso es sostenible. Yo creo que esto basta con una vuelta más y escuchar a algún profesor de Derecho Administrativo que nos explique un poco cómo va esta cosa, uno o dos y punto, y proceder a votar. Yo plantearía eso, ¿no? Senador Flores. Después. Gracias, presidente. Siempre con el afán de intentar contribuir. Porque el debate de lo que estamos planteando no es la creación de cualquier institucionalidad. Significa, de alguna manera, desperfilar una institucionalidad vigente como es la delegación presidencial y recolocar un tema en las 15 regiones del país, distintas a la metropolitana, que tienen una expectativa enorme. Concuerdo con el presidente de que esto debería ser revisado por la Comisión de Gobierno, que de suyo le compete, digamos, ver temas de organización administrativa del Estado. Eso es así. Nosotros podemos entrar a la especialización. Y aquí hago una pregunta por su intermedio, presidente, porque el Gobierno tiene la manija. Y es, ¿cuál es el cronograma, cuál es el timing que tiene pensado el gobierno para poder sacar la ley de este nuevo ministerio con todos sus órganos adentro? Porque dependiendo de eso, si la idea es sacarlo ahora ya, antes de que termine el proceso constituyente, habrá que tomar algunos resguardos de lo que resulte del proceso constituyente para no tener que hacer enmienda recién promulgado y creado este ministerio. Lo pregunto porque así visto, a la primera revisión y lectura, esta representación regional, de verdad, si a mí me preguntaran, como ciudadano común y corriente, que ha estado metido un poquito en estos temas, yo diría, ¿sabe qué más? Entreguémosle la coordinación de toda la institucionalidad pública con representación regional a quien es la primera figura regional, el gobernador regional. Porque eso se intentó traspasar Vialidad, el Servio, a la Comisión de Infraestructura. Se le intentó pasar todo, pero no hubo acuerdo con las asociaciones gremiales de funcionarios, no hubo. Y por lo tanto que una entelequia rara ahí, que un poquito sí, un poquito no, que si quieren hacer algo tienen que preguntarle al gobierno regional, etcétera. Si a mí me preguntaran el orden natural de las cosas, ¿sabe qué más? Mire, le entregamos en un estado mucho más descentralizado la responsabilidad de coordinar. Los ministerios podrán seguir teniendo un eje vertical, sin embargo, a nivel regional se orienta
Se hacen más horizontales en su relación a través del gobierno regional. Y entonces, ¿qué le queda a la figura de la delegación presidencial si todavía no hay ánimo de eliminarla? El orden público. Entonces, ¿para qué nos enredamos en la jerarquía poniéndole seremi, poniéndole director? Digamos, la delegación presidencial de aquí para adelante se encarga del orden público. Y ya tenemos una figura con una jerarquía superior a cualquier seremi, ya hay una tradición, un cierto orden y una cierta formalidad en la relación con las otras instituciones. Ya lo tenemos, que el STOP se reúnen para ver algunas cosas, que el Consejo de Seguridad se reúne con el fiscal, en fin, qué sé yo, con los defensores. Ya está, ya está. O sea, lo que estamos creando hoy día es buena parte, es el corazón de la función de la delegación presidencial. Le sacamos ese corazón y se queda sin latir, po. Se va a quedar llamando a los seremis para decirle, mire, sería bueno que arreglemos el caminito, que le pongamos una luz por allá o el subsidio del transporte no sé qué. Eso lo puede hacer otro. Entonces, yo pregunto por el timing, porque el timing se lo va a colocar el Ejecutivo a través de las urgencias al proyecto. Si el Ejecutivo quiere resolverlo antes de que se resuelva la propuesta constitucional, es un camino. El otro es sencillamente esperar para ver qué forma se le va a dar a la administración del Estado y en consecuencia entonces armar esto que va a ser súper relevante. Yo lo que acabo de citar es sencillamente un ejercicio mental de lo que a mi manera de ver debería ser el alma, el corazón y la estructura de la delegación presidencial. Dedíquese a los temas de coordinación de las instituciones de seguridad que no están encajadas dentro del mismo carril que las otras instituciones sectoriales. No es lo mismo trabajar sobre salud o trabajar sobre vivienda que trabajar un tema que es mucho más delicado, mucho más especializado y que requiere no una reunión anual, como dice aquí, a lo menos, sino que requiere un trabajo sistemático y permanente con toda la estructura, las instituciones de prevención, de investigación, pero también con la administración de justicia, porque si no esta cuestión se arranca y no sirve para nada. ¿Dónde se sienten los fiscales más encajados, más considerados y también más obligados? Fíjense, lo mismo que las policías. Entonces, yo creo que hay que darle el rango suficiente para que efectivamente tengan potencia. Y eso no lo va a hacer cualquiera. Hago esto, subsecretario, por su intermedio, presidente, para que el gobierno defina de verdad cuál es la intencionalidad. ¿Te fijas? En qué momento aprobar. Gracias, presidente. Ok. Es corto porque estamos... Sí. Pero Mire, no la termino yo. Sí. ¿Ah? ¿Sale? Sí, pero si son tres, no son tres. Está bien, presidente, usted es el dictador aquí. Sí. Hay dos cosas que son súper importantes. Seamos súper transparentes. Si este tema va a gobierno, este proyecto se va al tacho. Quiero ser súper objetivo, yo era parte de gobierno. Esa es una discusión que se va al tacho. Sí. O sea, yo lo que quiero decir es lo siguiente, que yo no lo mandaría a gobierno. Lo que sí creo es lo siguiente, de que el gobierno, en esta mesa técnica, que estoy en contra de lo que dice mi compañero, sí se necesita con la misma dinámica, busquemos los transitorios para que estén las herramientas para adecuar lo que diga la nueva Constitución y lo que diga lo que quiera hacer el programa de gobierno y que logre en este Parlamento. Ese es el tema, porque el resto es una tontera. Si queremos sacar esta ley, a lo que voy yo es que, y lo que traté de plantear en muy buena onda al principio, es darle el rango suficiente, la herramienta suficiente para que esta persona sea verdaderamente el que pueda hacer la pega, porque esto no puede seguir esperando, presidente. No podemos dejar este ministerio, si usted lo manda allá, murió. No. ¿Por qué? Porque veo, y que eso es súper claro, porque veo que el gobierno no tiene claro lo que quiere hacer, y porque es difícil, porque se metió en un forro al decir que eliminar a los delegados presidenciales, resolver ese problema. Entonces, si llevamos esto a gobierno, lo lógico es que el gobierno mete este problema, este proyecto a ese problema, y ese problema le faltan 2 años para solucionarlo. ¿Y qué le vamos a decir a la gente? Oye, no vamos a tener Ministerio de Seguridad Pública porque no hemos de acuerdo. No, entonces seamos súper prácticos, llevamos harto tiempo trabajando en esto, y yo le pediría al subsecretario por su intermedio que cite los equipos técnicos y que además creemos una cosa, como esto es tan importante, yo le pediría lo siguiente a usted, subsecretario por intermedio, para que lo que diga cada asesor tenga la validez para que en esta mesa no salgamos con domingo 7 cada uno de nosotros, dé un espacio de un día de respuesta. Ustedes se juntan, ¿no es cierto? Y mi asesor tiene que hacerme la presentación porque muchas cosas puedo estar de acuerdo o no de acuerdo, porque el que va a pechugar aquí soy yo, y le contesta. Entonces, ya cuando usted acuerde, nosotros tenemos un compromiso
un compromiso cada uno de que no vamos a sacar ningún conejito de ajo de la mesa en esta mesa, porque este ministerio tenemos que sacarlo y sacarlo bien, por el bien de Chile, no es un tema político ni de un lado para otro. Entonces les suplico que no lo lleven a gobierno. No es que tengan nada contra gobierno. Listo, gracias. Está bien. Mira, yo lo que, en términos de proposición, porque ya estamos en la hora, es que efectivamente se reúnan los equipos de asesores técnicos y no voy a reiterar lo que ha dicho el senador Sandón tan brillantemente. Entonces, eso creo que además es el camino. Y entender que lo que aquí tenemos que aprobar es la creación del Ministerio de Orden y Seguridad Pública, como se llame, y con todo lo que significa el despliegue y la vertebración territorial en el país. Eso es lo que tenemos que lograr. Ahora, le concedo de ahí. Y ya veremos lo que pasa con el proceso constituyente y qué es lo que arroja como resultante ahí. Pero en el intertanto, creemos el ministerio y segundo, a partir de las opiniones vertidas por todos los que hicimos uso de la palabra, tengo la impresión que el gran consenso podría ser que esta atribución territorial en las regiones quede asentada en la delegación regional. Pareciera ser por las opiniones de todos. Y si es así, bienvenido sea, porque eso es consenso, bien, entonces se avanza. Quería mencionar eso, le cedo la palabra a usted y después terminamos. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a instruirle a mi equipo que hoy día mismo en la tarde, ellos aquí mismo en Valparaíso inicien ese trabajo técnico. Me parece que quedó claro que hay un sentido de urgencia bastante compartido. Entonces la idea es que tengamos esta propuesta, ojalá para la próxima sesión y si no la que sigue, pero No más que. quiero que quede muy claro que a contar de hoy mis equipos se van a quedar aquí en Valparaíso para que ya nos pongamos a trabajar. ¿Ya? Muchas gracias. ¿Cuál es el timing que espera el gobierno? ¿Quiere sacarlo ya ahora? ¿Va a esperar el proceso? La respuesta, senador, es que acordamos con la comisión que esto saliera durante, idealmente, el mes de enero a marzo, o sea, en ese rango. Entonces, lo que esperamos es que salga de esta comisión ahora. Esas son las... Sí, es que... Sí, es que esto... Claro, esto ya que va a la Cámara posteriormente, yo creo que ahí lo que nos gustaría es usar los próximos meses, pero creo que esa es una discusión que también vale la pena que la tengamos en la Cámara. Las expectativas nuestras, para ser muy honesto con usted, es que esto salga lo antes posible con los tiempos menores, porque tal como se ha mencionado en esta comisión, la ciudadanía necesita tener una institucionalidad necesaria, pero tampoco yo puedo ponerle los tiempos a la Cámara de Diputados independientemente del proceso legislativo, porque después lo más probable es que también tengamos que volver a discutirlo acá. Así que la verdad que con sentido de urgencia nos gustaría tenerlo idealmente mañana, pero somos muy respetuosos de la institucionalidad de este Congreso y de los tiempos que se lleven adelante. Sí, lo que pasa es que aquí, sí, senador, afortunadamente en esta comisión no ha sido necesario ni siquiera ponerle urgencia porque le hemos puesto toda una urgencia conjunta legislativa bastante grande que nos ha permitido avanzar y esperamos lo mismo, ojalá suceda en la otra Cámara. Yo pido que te levantes la sesión y le dé 30 segundos porque hay que hacer una cosa que es importante para que esto no se quede. Ya. No, sí, es que hace término. Sí, son 30 segundos. Bueno, habiéndose cumplido el propósito de esta sesión, se levanta.